Hola a todos y bienvenidos a IE, donde vamos a asistir a un nuevo caso vivido. En este caso, el protagonista del mismo es José Antonio Llorente. José Antonio, bienvenido y gracias por compartir con nosotros. Hola, ¿qué tal? Encantado de estar aquí. Como vais a ver, se trata de un caso que gira en torno a la trayectoria de José Antonio Llorente, una trayectoria muy emprendedora que él mismo nos va a contar. José Antonio funda en 1995 la firma de consultoría Llorente y Cuenca, firma que se define a sí mismo como consultora dedicada a la comunicación, a la gestión de la reputación y a los asuntos públicos. La compañía tiene hoy 17 socios, más de 300 personas trabajando, es líder en el mercado de lengua española y portuguesa, con oficinas en Madrid, en Lisboa y en los principales países de América Latina. The Holmes Report, que es el principal ranking de compañías de consultoría en comunicación, sitúa entre las principales compañías del mundo a Llorente y Cuenca. Por cierto, un ranking en el que fundamentalmente aparecen compañías de países anglosajones. Y bien, vamos a empezar ya, José Antonio, y mi primera pregunta sería conocer cuál fue tu trayectoria previa a tu emprendimiento de Llorente y Cuenca. Pues mira, yo estudié periodismo en la Universidad Complutense y bueno, era un alumno de periodismo con muchísima vocación de poder dedicarme al mundo de la información y de los medios de comunicación. Y empecé a trabajar en la agencia EFE, pero estuve poco tiempo, porque realmente la profesión, la que yo encontré en la agencia no me gustó mucho. Yo como periodista joven, pues claro, me dedicaba cada día a ir donde me decían, tenía que escribir de los asuntos más variados que me tocaban, pero con un contacto con la realidad muy escaso y iba cambiando de uno a otro. Y sin embargo tuve la fortuna de, todavía en la facultad, de empezar a trabajar en la COE, era la época de Carlos Ferrer y José María Cuevas, y allí conocí una dimensión de la comunicación que para mí era desconocida, ¿no? Y era trabajar en los asuntos con una perspectiva de tiempo y con una profundidad de la que yo no disponía en la agencia EFE. Yo en la agencia llegaba a casa por la noche y ponía la televisión para enterarme de qué pasaba en España. Y en la COE, cuando empecé a trabajar, pues me encargaron un proyecto, eran las elecciones sindicales, y yo decía, pero las elecciones sindicales van a ser dentro de 6 meses, ¿qué hay que hacer? Y claro, había mucho que hacer, ¿no? Y esa perspectiva de tiempo, esa conexión con la realidad del país, me gustó mucho más. Y a partir de ahí, pues la verdad es que me he dedicado más al mundo de la comunicación como instrumento de los gestores de las compañías, ¿no? Uy, ¿y qué te movió a crear tu propia firma? Bueno, pues me movió, mira, yo había trabajado 10 años, después de trabajar en la COE, me fui a trabajar a una multinacional norteamericana de mi sector, ¿no? Que se llama Burson Marsteller, una compañía de primer nivel. Y yo empecé allí como un ejecutivo de cuentas, que se llamaba entonces, y terminé siendo el consejero delegado de la compañía en España. ¿Qué me movió? Pues que la estructura empresarial de Burson no me permitía hacer lo que yo pensaba que había que hacer para que el negocio fuera adelante, ¿no? Yo quería invertir más dinero del que ganábamos en el mercado español, tenía planes para hacer más cosas y eso pues era muy difícil en la estructura norteamericana. Por ejemplo, yo tenía mucho interés en el mundo de América Latina porque pensaba que el español era un elemento común que podía marcar incluso un territorio geográfico de negocios, y en la compañía me decían, José Antonio, tú estás en Europe, Middle East and Africa, América es otra cosa. Y bueno, pues una serie de circunstancias me llevaron a pensar que la empresa que yo quería hacer se podía hacer, pero no en Burson Marsteller. Ok. Oye, y ahora visto ya en perspectiva de casi 20 años, ¿qué recuerdas de los orígenes? ¿Cómo salvaste las dificultades que siempre a veces echan un poquito para atrás de emprender, la financiación, el encontrar un espacio donde competir, el empezar a generar clientes y clientes fieles, ¿no? ¿Cómo fue todo aquello? Bueno, los orígenes fueron estupendos. Es una atmósfera de trabajo y un ambiente el que te rodea que es extraordinario.
y creo que es muy recomendable para aquel que tenga la inquietud y la duda de si lo quiero hacer o lo puedo hacer, ¿no? Es verdad que se trabaja mucho, pero yo también digo, ahora no trabajo más que antes, ni antes trabajaba más que ahora, el día no da más de sí, ¿no? Pero los primeros momentos fueron extraordinarios. Yo dejé de ser el número uno de la número uno del sector en España y me puse a trabajar con mi socia Olga Cuenca y una secretaria que se vino con nosotros. Éramos 3 personas en una sala de reuniones que nos dejó un amigo abogado, ¿no? Y yo en Burson en aquella época pues podíamos tener un equipo de 50 personas, algunas muy senior, y aquí pues llegaba por la mañana, me leía los periódicos, recortaba, porque entonces se recortaban los periódicos, lo pegaba, y hacía el resumen de prensa para mi primer cliente, mis 2 primeros clientes. Lo hacía muy bien, te aseguro que quedaba muy bien hecho y disfrutaba enormemente del trabajo, también del trabajo de consultoría y de asesoría para el cliente. Era una faceta de emprendedor, pero también yo creo que en el negocio nuestro hay que entender que es un negocio de servicios profesionales, ¿no? Donde digamos el porcentaje de profesión y el porcentaje de gestión empresarial pues va cambiando con el tiempo. Cuando nosotros empezamos, pues a la gestión profesional le dedicaba el 90% y a la gestión empresarial a lo mejor el 10%, ¿no? Hoy en día le dedico el 100% a la gestión empresarial porque la función que tengo así me lo requiere, ¿no? ¿Y hubo algo desde el principio en lo que era tu propuesta de valor que fue diferente y que te permitió empezar a atraer más clientes? Porque al fin y al cabo estás en un sector aparentemente de baja barrera de entrada, ¿no? Servicios profesionales. Claro, ¿Cómo manejaste aquello? Bueno, yo creo que nosotros pensamos bien qué es lo que queríamos hacer, cómo lo queríamos hacer y también cómo debía ser la llegada y la puesta en escena de nuestro negocio. Creo que teníamos la suerte y el bagaje pues, de estar haciendo esto pues en los últimos 10 años en una compañía de primerísimo nivel en el que aprendimos muchas cosas, también a cómo gestionar el negocio. Y sin duda la compañía era una compañía puntera, era la número 1 en España, pero en aquella época también era la número 1 en el mundo y nosotros no teníamos duda respecto de si el proyecto iba a poder funcionar razonablemente bien. El reto era si podíamos estar en el primer nivel de los servicios profesionales que estábamos cuando trabajábamos en la otra compañía. Y entonces yo creo que motivados por eso, nuestro approach al mercado y nuestra puesta en escena tenía que ser también, porque eso es lo que queríamos, de una compañía de máximo nivel, ¿no? Ok. Oye, ¿y cómo has gestionado el talento? Porque al final en servicios profesionales se trata de agregar fundamentalmente talento, ¿no? ¿Cuál es tu visión de la gestión del talento? Bueno, es importantísimo, realmente, y los emprendedores muchas veces pues tenemos que abordar esta cuestión desde la praxis y ojalá hubiera una mayor y mejor formación para la gestión de este activo que es fundamental en las empresas como la nuestra de servicios profesionales, vital, ¿no? Entonces el talento, claro, yo llevo 20 años de compañía que vamos a cumplir, 10 en Burson, llevo 30 años trabajando con el talento de las personas. Claro, ojalá lo que yo sé ahora lo hubiera sabido al principio, ¿no? Creo que hoy en día somos una compañía que gestiona muy bien el talento y cuando empezamos pues era una compañía que intuitivamente abordaba los temas de talento pues como le iban llegando. De todas formas, lo principal que es atraer el talento, retenerlo y desarrollarlo. Claro, atraer el talento lo atrae el proyecto profesional. También creo que la credibilidad o la confianza que trasladan los impulsores del proyecto, ¿no? O sea, es decir, es cómo vendes tu proyecto. Cuando estás empezando algo, pues
ese algo no existe lo que quieres crear. Realmente el presente no es lo atractivo es lo que queremos construir, ¿no? Yo tuve un profesor en la facultad que luego fue mi jefe en la COE y él contaba la anécdota esta que a lo mejor habéis oído, ¿no? De que iba el maestro con un alumno por el camino y encontraron gente picando piedras, ¿no? En una cantera, y entonces le preguntaron, ¿qué haces? Pues pico piedras. Y preguntaron a otro, ¿qué haces? Pues yo hago adoquines. Y hasta que llegaron a un tercero que le preguntó, ¿qué haces? Dijo, yo construyo catedrales, ¿no? Entonces, claro, la idea es cómo trasladas a la gente que el proyecto que tienes es un proyecto catedralicio, ¿no? Como que realmente de lo que se trata es de construir una catedral, aunque al principio pues hay un trabajo también que consiste en picar piedras. Entonces atraer el talento es muy importante. Pero yo creo que lo más difícil es desarrollar el talento dentro de una organización, ¿no? Porque ahí, para que eso se dé, hacen falta más cosas que tener una idea, y hace falta más cosas que trasladarla bien o venderla bien, ¿no? Y claro, para que el talento se desarrolle en una organización hay que crear un clima en el que el talento se valore. Hace falta mucha consistencia y ser muy consecuente a la hora de tomar las decisiones que afectan a la gente que es promovida, a la gente que tiene oportunidades, a la gente tiene que progresar, y esa promesa de valor y de carrera profesional por la que entró en la compañía tiene que verse realizada. Y eso ya no es una cuestión solo de palabras, es una cuestión de hechos. Entonces, para que la gente tenga carrera, los proyectos tienen que tener una proyección de crecimiento que tienen que llevar a la práctica, sin la cual es imposible que eso se produzca, aunque haya un compromiso enorme por desarrollar el talento de las personas, ¿no? Yo cuando a veces hablo con la gente que trabaja en Llorente y Cuenca, hablo con la gente joven y digo, teníais la aspiración de trabajar en una firma como Llorente y Cuenca, ya estáis aquí. ¿Y ahora qué? Ahora hay que hacer muchas cosas, pero tenemos que pensar también en los que no están, en los que dentro de 5 años van a querer estar aquí. Y la única manera que tenemos de hacer un sitio a la gente que en el futuro va a querer venir a trabajar aquí, como hoy os ha pasado a vosotros, es que haya gente que tire de esto para adelante. Sí, que, ¿no? O sea, que se vaya viendo la catedral, que desarrolle, ¿no?, el proyecto, que desarrolle el proyecto para que el proyecto requiera más gente con talento que pueda también desarrollar su carrera, ¿no? Yo estoy muy orgulloso de lo que hemos hecho. Fíjate que el segundo accionista de la compañía hoy, Alejandro Romero, empezó como becario en Llorente y Cuenca hace 17, 18 años, ¿no? O sea, es decir, se puede desarrollar una carrera profesional en una firma como la nuestra hasta el punto de que una persona que empieza de cero se convierte en el segundo accionista de la compañía, ¿no? Oye, otra vertiente que también me gustaría tocar contigo es el tema de la innovación, ¿no? De hecho, me llama mucho la atención, y cualquiera que visite vuestra página web, en vez del tradicional I+D, del que habla todo el mundo, vosotros habláis de D+I, ¿no? ¿Qué papel ha jugado la innovación también en vuestra trayectoria? Bueno, yo creo que la nuestra también, un papel muy importante, porque nosotros, esa vertiente profesional del proyecto, creo que la hace muy relevante para la cuestión que plantea, ¿no? O sea, nosotros somos nuestro modelo de negocio, como sucede con las firmas de abogados o con algunas empresas de consultoría estratégica, claro, los accionistas son los profesionales, los principales profesionales que trabajan en la firma. Entonces tenemos una vertiente empresarial y de gestores, o sea, queremos tener un negocio que funcione bien, y en el otro lado nos gusta mucho nuestra profesión, queremos trabajar en asuntos que sean muy atractivos profesionalmente, necesitamos disfrutar también mucho con nuestro trabajo. Entonces eso nos pone el reto de estar en la vanguardia de la profesión, que es donde están los retos difíciles, las cuestiones profesionales más ambiciosas, más complicadas, más complejas,
también las mejor pagadas, ¿no? Entonces la innovación es una plataforma imprescindible para poder llegar ahí. En el mundo de los servicios profesionales, claro, cuando algo se convierte en un commodity, pues la competencia esencial se traduce o se traslada al precio, y entonces el producto cae y cae y cae. Claro, nosotros necesitamos estar en las soluciones de vanguardia, en los problemas nuevos, anticiparnos a los que van a venir, y eso solo se puede hacer teniendo también una parte de nuestra cabeza pensando en qué hay que hacer, cómo hacerlo mejor, cómo mejorar la solución técnica. Al hilo de esto, te querría preguntar algo. Trabajáis fundamentalmente en el ámbito latino, incluido, por supuesto, España, y mi experiencia muchas veces con los empresarios en estos territorios es de gran preocupación, digamos, por lo tangible, por lo que engrosa la cuenta de resultados de mañana, y a veces cuesta que crean en lo intangible. Vosotros justo estáis en el territorio de lo teóricamente intangible, ¿no? ¿Cómo conseguís sumar gente a que dé importancia realmente a asuntos tan trascendentes como son la reputación, ¿no? Bueno, yo creo que la verdad eso no es muy complicado, porque los clientes nuestros son muy sensibles y viven en su día a día esta transformación que vivimos todos y que vive nuestra sociedad, ¿no? Y es verdad que antes las compañías se medían por la cuenta de resultados tradicional, que dependía de que hicieras un buen producto, que tuviera un precio adecuado y que lo pusieras en el mercado y se vendiera. Pero hoy en día yo creo que todos tenemos claro, y todos me refiero digamos, a la élite del mundo de los negocios, que para que la ecuación de negocio funcione, hoy en día es fundamental que haya también una sintonía y una conexión grande entre la compañía y sus stakeholders clave, que ya no vale solo con hacer un buen producto y colocarlo en el mercado a buen precio, es que tu compañía tiene que ser apreciada, ¿no? Que lo vemos con, no sé, el mundo de los aparatos telefónicos, los smartphones. Pues hombre, la gente compra el teléfono y probablemente algunos comparan las características técnicas de la cámara y los gramos y todo esto, pero considerando que hay unos cuantos productos que están a la misma altura técnica, luego la decisión de compra se basa también más en si me gusta esta compañía o me gusta otra, o me siento mejor llevando este producto que llevando este otro. Percibes mucho más demandante, ¿no? Seguramente hoy, sí, en cuanto a lo que le piden, ya no solo a las compañías, a las personas, a las instituciones, ¿no? A todo el círculo se vuelve más demandante, y hay una parte de la ecuación que se resuelve con confianza y con una relación positiva con el consumidor, al que yo me refería antes, pero hoy en día hay montones de negocios que están afectados por decisiones políticas de los reguladores, legislativas. Los reguladores te escuchan o no te escuchan en función de la relevancia que tienes, pero también de la confianza que generas o que has podido generar a lo largo del tiempo. Los inversores, y es un buen territorio para plantear el tema de lo intangible, los inversores invierten en las compañías basados en la creencia de cómo se va a comportar la compañía o el negocio en el futuro, no en el pasado, porque el pasado no da nada a efectos de... Sí, el sistema financiero, las remuneraciones pasadas no garantizan las futuras. Entonces uno invierte en una compañía porque piensa que el negocio a futuro va a ir mejor. Invierte en una compañía porque el management le genera confianza. Invierte en una compañía porque piensa que va a estar bien, que su plan estratégico tiene sentido, y son todos aspectos que son intangibles, pero que tienen un efecto directo muy importante en la cuenta de resultados. Bueno, y hay gente que invierte en compañías que tienen resultados muy malos en el presente, con la expectativa de que los van a tener muy buenos en el futuro, ¿no? Bien, quería abordar ahora entrar en otro territorio, que es el de la expansión internacional, ¿no? Yo creo que una de las características más señaladas de Llorente y Cuenca en estos 20 años ha sido su expansión
por los principales mercados de América Latina, ¿no? Y de hecho no somos pocos los que cuando pasamos en AT4 el control de pasaporte nos encontramos ahí un anuncio de la firma, que yo creo que es muy simbólico, ¿no? De todo lo que habéis hecho. Me gustaría un poco profundizar en este aspecto del crecimiento internacional, cómo os lo planteasteis, ha salido como pensabais que iba a salir, ¿qué lecciones has aprendido por el camino de la internacionalización? Que yo creo que es un reto de muchas compañías hoy en este mundo tan global en el que vivimos, ¿no? Sí, es verdad que es un reto que está enfrente de uno, ¿no? Y realmente cualquier paso que quieras dar, lo único que te vas a encontrar es con la cuestión de la internacionalización, porque es verdad que el mundo se ha hecho muy global. Es muy fácil para la competencia venir a tu mercado, es muy fácil para ti ir a otros mercados, ¿no? Nosotros tuvimos la escuela de una compañía internacional, una multinacional norteamericana, y entonces ahí para nosotros fue fácil. Creo que el reto es salvar ese prejuicio o ese complejo, no sé. Una compañía multinacional no tiene por qué ser norteamericana o francesa o británica. Los españoles podemos hacer compañías multinacionales, los peruanos también lo pueden hacer, los chilenos también. Es decir, el talento no tiene nacionalidad y cualquiera que se lo proponga, si lo hace bien, lo puede conseguir. Yo creo que nosotros sí saltamos esa barrera, ¿no? Esa barrera de decir, bueno, se puede desarrollar una práctica profesional como la nuestra en otro mercado. Teniendo en cuenta que en el trabajo nuestro hay como dos facetas. Una es el know-how de qué es lo que hay que hacer técnicamente, y a veces también se piensa, y bueno, es verdad, hay otra faceta que es el know-who. Nosotros trabajamos en una disciplina que requiere también conocer a los interlocutores clave, ¿no? Y la expansión internacional la hicimos sobre todo basada en el know-how, que creo que también es un modelo a tener en cuenta, ¿no? Nosotros cuando llegamos por primera vez a Argentina para resolver un caso muy complicado de crisis de una compañía norteamericana, pues realmente no conocíamos a nadie. La compañía que nos contrató no esperaba que nosotros resolviéramos organizo una reunión con personajes clave y nos contrató por el know-how. Y a medida que digamos el mundo ha ido evolucionando, yo creo que ha ido evolucionando más hacia el know-how que hacia el know-who, aunque una combinación adecuada de las dos capacidades es lo mejor, ¿no? Porque el mundo se ha complicado mucho. Antes se reunían 4 poderosos y resolvían las cuestiones fácilmente. Hoy en día eso no es posible, no es tan fácil. Los políticos necesitan tomar decisiones que gusten a la población. Las empresas dependen de sus clientes, de sus empleados, de sus accionistas. Conseguir un clima favorable a tu negocio es una cuestión vital, y los medios de comunicación, que antes eran el único camino que había para conectar con la opinión pública, hoy en día son un camino relevante, pero hay otros muchos. Entonces, por lo tanto, el saber hacer bien el trabajo de comunicación, hoy en día yo creo que es más importante que tener una buena relación con el ministro X o con el periodista X, teniendo en cuenta que tenerla también es muy importante. Y en esta expansión internacional, ¿habéis crecido de manera orgánica? ¿Habéis experimentado adquirir alguna firma local? ¿Cómo bueno, hemos hecho de todo, pero nuestro camino inicial fue orgánico, también porque tiene sentido cuando desarrollas un negocio desde cero, es decir, que no teníamos, además nuestro modelo ha sido un modelo de autofinanciación, el negocio se ha autofinanciado el crecimiento y el desarrollo de las operaciones, y para nosotros era más sencillo, pues efectivamente, trasladar un equipo nuestro a un país, contratar profesionales locales, y ya cuando el negocio ha estado más maduro sí hemos ensayado algunas operaciones de adquisición, que son también una manera muy relevante y muy interesante de crecer, ¿no? Y en los últimos 2-3 años, pues yo creo que ya hemos hecho 4, ¿no? O sea, dos en España, en Portugal, y en Chile, ¿no? Y creo que en el futuro vamos a hacer más, porque tenemos
masa crítica de organización para absorber negocios, que no absorber negocios, integrarlos en la cultura, aprovechar lo bueno que tienen las organizaciones que adquieren, no es fácil, requiere tiempo, talento, etcétera. Y luego también hacen falta recursos económicos, ¿no? Entonces, a medida que la compañía se ha ido desarrollando, tenemos más posibilidades de elegir. Al principio, pues cuando empezamos aquel proyecto en Argentina, pues sinceramente nuestra única manera de operar en Argentina era que un cliente nos contratara y sobre la base de esa oportunidad pues ir desarrollando el equipo y el negocio, ¿no? Me gustaría hacerte dos preguntas, abordar dos cuestiones para ir concluyendo. La primera tiene más que ver con la organización, con la firma Llorente y Cuenca, y es ¿cómo visualiza los próximos 20 años? Bueno, ¿Qué retos, cuáles son los retos que tienes en la cabeza? Bueno, tenemos algunos, pero son sin duda son más certeros, son de ciclo más corto, los más cortos, ¿no? Pues nosotros tenemos, lo que pasa es que sí que es verdad que es bueno tener retos que sean permanentes, ¿no? O sea, nosotros siempre hemos querido ser la mejor compañía de consultoría, de comunicación, asuntos públicos, gestión de la reputación del mundo de habla en español y portugués. Bueno, ese reto no tiene final, porque seríamos muy poco inteligentes si pensáramos que lo hemos conseguido o que estamos cerca de conseguirlo, ¿no? Es un reto insuperable, no hay manera de ser siempre la mejor o de estar siempre en el último peldaño de lo que se puede hacer, también en un sector que cambia mucho, ¿no? En el que la mitad de las cosas que hacemos hoy no las hacíamos hace 5 años, ¿no? Enorme, tremendo, ¿no? Entonces, claro, los retos es grandísimo. Ser esto en el mundo de habla en español y portugués nos da para mucho. Pero sin duda, si un día estuviéramos cerca de eso, pues nos tendríamos que plantear un reto mayor, probablemente que trascendiera de las fronteras del mundo de habla de español y portugués, porque nosotros adoptamos ese marco de desarrollo de la empresa, porque bueno, era un marco muy grande, pero también era un marco muy cercano, que nos parecía que podía ajustarse a las necesidades del mercado. De hecho, yo creo que hoy en día, fuera de otra empresa multinacional norteamericana, no hay compañías que tengan ese foco y ese desarrollo, esa implantación en un mercado tan grande como es el del mundo que habla español y portugués, ¿no? Pero sin duda el mundo de español y portugués tiene un límite, el mundo es más grande, ¿no? Entonces, pues nuestros siguientes pasos estarían en el abordaje de los otros idiomas, ¿no? O sea, del inglés, del árabe, no sé, de otras cuestiones que tuvieran sentido en el contexto de la compañía que hemos creado, ¿no? Y ahora, mi otra pregunta tiene más que ver va dirigida más a José Antonio que al presidente y fundador de Llorente y Cuenca, ¿no? Me gustaría conocer cómo te sientes ahora, después de estos 20 años, y qué lecciones, en sentido muy holístico, has ido aprendiendo en estos 20 años de emprendedor exitoso que nos quisieras compartir. Bueno, pues no son muchísimas, o sea, pero yo me siento fenomenal. Me siento fenomenal. Aún habiendo cambiado, como me decías al principio, ¿no? Ese rol, ¿no? Al principio eras más un profesional de comunicación, ¿no? y hoy eres un gestor empresarial. No, me siento muy a gusto. También es verdad que el escenario de una compañía de socios profesionales para mí es un escenario ideal, porque combina esas facetas que tienen que ver con la profesión que has elegido y con el negocio, ¿no? Y ser capaz de participar y decidir el futuro de tu compañía, que se dedica a lo que a ti te gusta, pues no sé, y si la compañía funciona bien, pues no sé, pues creo que es extraordinario, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista es estupendo. Enseñanzas son muchísimas, en muchísimos terrenos, ¿no? Abordabas antes la cuestión del talento, en la gestión de las personas, pues he aprendido montones de cosas, ¿no? Hoy en día la principal es que la vida es muy larga y las personas tenemos mucho recorrido y que hay que aprovechar bien
la oportunidad que te da la vida de conocer y trabajar con determinadas personas, que luego a lo mejor eligen otro camino o tú eliges otro, ¿no? Pero que la vida no hay que verla como un contexto competitivo en el que uno sale, otro entra, entonces ahí se produce una lucha. No sé, la vida te da muchas cosas, hay que ir aprovechándolas, tenemos un camino. Y luego he visto cómo nos hemos vuelto a encontrar personas que hemos trabajado en una cosa, luego en otra. La gente tiene derecho a elegir su camino, a elegir su ruta, y además creo que tenemos que tener la generosidad de desearles suerte, de que les salga bien, de que tiene que haber, la competencia es sanísima. A mí me encanta tener competidores, me encanta tener buenos competidores, me encanta llevarme bien con ellos y sobre todo con los mejores. Y si son mejores que nosotros, pues más interesante aún todavía, ¿no? Muy bien. Me quedo con algo que me parece particularmente relevante y más en estos tiempos en los que parece que todo tiene que ser hecho a una enorme velocidad, ¿no? Me quedo con la idea, escuchándote, de que no hay atajos, que al final el éxito viene de un trabajo bien pensado y mejor ejecutado, de picar piedra, pero sabiendo que detrás hay una catedral, y que al final hacen falta pues una larga trayectoria y además un espíritu que tú decías, ¿no? Muy generoso y muy colaborativo, posiblemente para triunfar en el mundo de los negocios de hoy, ¿no? Yo creo que es una perspectiva muy interesante. Yo tuve la oportunidad, precisamente con gente de tu compañía, de escribir un paper sobre liderazgo en la sociedad del cambio. Y una de las cuestiones que abordábamos era precisamente esta nueva manera de entender el mundo de los negocios, ¿no? Buscando pues una rentabilidad no solo para el accionista, que por supuesto también, sino crear valor compartido y medir muy bien las tasas de velocidad, ¿no? Y la verdad que encuentro en tu experiencia pues un ejemplo magnífico de eso. Así que nada más que desearte las gracias por tu generosidad para contarnos tus experiencias y tu trayectoria, y desearte pues largos años de muchísimo éxito personal y profesional. Muchas gracias. Encantado de estar aquí.